Mi alma te alaba, Señor, mi alma te glorifica. Bendito Jehová. Aleluya, 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 gloria a Dios. Vive Jesús. Hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por un día glorioso que el Señor nos ha regalado. Vive Jesús. Como siempre decimos, porque nuevas son cada mañana. Vive Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres Jesús. En esta mañana tenemos ya la lección número 23. Ya estamos casi terminando este trimestre, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, que ha sido tan bueno con nosotros y nos ha ayudado en todo tiempo. Vive Jesús. Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre Santo, Padre amado, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque nuevas son cada mañana. Oh poderoso Jesús. Gracias, Padre Santo, Padre amado, por la salvación de mi alma, por el perdón de mis pecados, Señor. Oh bendito Jesús, te pido que tomes control de mi vida, de todo lo que yo haga, Señor, Padre Santo. Mira, Padre Santo, Padre amado, yo te pido que guardes este hogar, Señor. Te pido, Padre Santo, Padre amado, por cada uno de mis hermanos en la fe. Mira a nuestros pastores, Señor. Mira cada dama, cada caballero, cada joven, cada niño. Oh poderoso Jesús, te pido por nuestros familiares, Señor, donde quiera que ellos se encuentren. Mira, Señor, los que aún no conocen de ti, Señor, yo te pido que vayan ángeles y visítenos, Señor, lleven el plan de salvación, Padre Santo, Padre amado. Oh poderoso Jesús, todas estas cosas yo te las pido, Señor, creyéndolo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. A ti damos la gloria y la honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vive Jesús, aleluya. Como dije anteriormente, ¿verdad? Vamos a estar en la lección número 23. Bendito Dios. Y hoy tenemos un tema precioso que nos dice: Dios alista a su pueblo. Dios alista a su pueblo. Vamos a ver qué quiere decir, ¿verdad? Ese tema. Dios alista a su pueblo. Poderoso Jesús. Bendito Dios. Vemos aquí en la lección, ¿verdad? Cómo Dios llegó a alistar a varios hombres de la fe. Y vemos cómo Dios alienta a Abraham, alienta a rey Asa, alienta a Josué, alienta a Jacob, y Dios alienta a su pueblo, ¿verdad? A nosotros, a su pueblo, a nosotros, al pueblo de Israel, a su pueblo, hoy en día, a la iglesia, ¿verdad? Dios nos alienta, Dios nos ayuda a que nos esforcemos cada día más. Vive Jesús, aleluya. Tenemos como pensamiento central y nos dice: quien procura servir a Dios será alentado por Él. Quien procura servir a Dios será alentado por Él. Porque Él lo dijo, ¿verdad? Que no nos iba a dejar huérfanos. Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vive Jesús. Nos dice el texto audio: y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vendrá el deseado de todas las naciones, el deseado de todas las naciones, nuestro Señor Jesucristo. Vive Jesús, aleluya. En los objetivos nos dice conocer que el descuido de la vida espiritual trae crisis en las cosas materiales. Conocer que el descuido de la vida espiritual trae crisis en las cosas materiales. Y eso lo vamos a ver bien claro, ¿verdad? En la lección de hoy. Bendito Dios. Y también lo podemos poner de ejemplo, ¿verdad? En los tiempos de hoy en día. Cuando dan muchos ejemplos de cuando la persona se aparta de Dios, ¿verdad? Tenemos que seguir al Señor en todo tiempo, en las bendiciones, sobre todas las cosas, ¿verdad? Y a veces no es así, porque llegan muchas bendiciones y se hablan de personas que se apartan del Señor cuando llegan muchas bendiciones, y no debe de ser así. Tenemos que alabar al Señor en tiempo de aflicción
y en tiempo de bendiciones. Vive Jesús, aleluya. Ahí es cuando más debemos de ser agradecidos y alabarlo en todo tiempo. Dice, valorar que la obra de Dios tiene prioridad sobre los asuntos personales. Ser estimulados a envolverse en los asuntos del Señor. Gloria a Dios. Tenemos aquí en la enseñanza y nos dice, las glorias del pasado deben ser un incentivo para producir cambios radicales en el presente. Santo Jesús. Hoy aquí traje varias información concerniente al estudio de hoy y vamos a empezar ligerito para que nos dé tiempo, ¿verdad?, de traer esta información preciosa, porque nos sirve para cada uno de nosotros de edificación y nos sirve como de ayuda también. Vive Jesús, aleluya. Y el propósito, ¿verdad?, de este estudio bíblico, esto es para que nos ayude a nosotros, ¿verdad?, como pueblo de Dios, que nos ayude. Vemos muchos ejemplos, los podemos tomar como ejemplos para no cometer los mismos errores, ¿verdad? Y eso nos ayuda mucho a nosotros, gloria a Dios. Vamos a leerle un poco sobre la introducción y otra información más. Y aquí nos dice, primeramente nos dice que Ageo era el primero de los profetas conocidos como los profetas post-exílicos. Eso quiere decir que profetizó después del cautiverio, como también lo fueron los otros profetas, ¿verdad? Zacarías y Malaquías. Dice en el capítulo 1 del libro de Esdras, se ve el antecedente histórico de esta profecía, que era el decreto de Ciro. Eso quiero leérselo ligerito aquí en la palabra de Dios, porque este libro de Ageo solamente contiene 2 capítulos, pero siempre es bueno empezar con el capítulo primeramente y después seguimos con el capítulo de la lección. Y así no estamos como se dice en lo secular, no estamos perdidos, ¿verdad? Ya tenemos una base del capítulo 1 hacia el capítulo 2 y sabemos entonces de qué en sí trata lo de la lección. Gloria a Dios. Vamos a buscarlo ligerito por aquí. Vamos a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Esdras dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Dice, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová,
que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Ahí se ve la profecía cumplida. Bendito Dios, aleluya. También dice aquí: bajo el favorable decreto de Ciro, el remanente judío volvió a su tierra bajo la dirección de Zorobabel, su gobernador, hijo de Salatiel, nieto del rey Joaquín. Fue nombrado gobernador de Judá por el rey Darío de Persia. Después de establecerse en la tierra, el pueblo levantó un altar de holocaustos en el sitio del templo. Nos dice 2 años más tarde, en medio de gran regocijo, se echaron los cimientos del templo. También nos dice que su regocijo se volvió tristeza, porque a causa de los hostiles esfuerzos de los samaritanos se ordenó mediante un decreto imperial que se suspendiera la obra. Era que se suspendiera la obra del templo, ¿verdad? Dice, pasaron 16 años que el templo permaneció sin terminarse hasta el reinado de Darío, que publicó una orden permitiendo su terminación. Dice, pero entre tanto el pueblo se había vuelto indiferente y egoísta, y en vez de construir el templo, estaban ocupados embelleciendo sus propias casas. Como consecuencia de su negligencia, fueron castigados con sequía y esterilidad. Eso se encuentra también en Ageos, en el capítulo 1. Dice, la pregunta de ellos respecto a esas calamidades le dio a Ageo la ocasión para su mensaje, en el cual declaró que la indiferencia y el egoísmo del pueblo con respecto a las necesidades del templo era la causa de sus infortunios, ¿verdad? Y esto nos da un ejemplo también en la palabra de Dios cuando Moisés subió, ¿verdad? Para cuando Dios le iba a dar los 10 mandamientos. Y vemos al pueblo de Israel que ellos estaban murmurando y diciendo que Moisés se había tardado, ¿verdad? Que por qué Moisés no bajaba. Y entonces ellos piden a Aarón que hiciera un becerro de oro, ¿verdad? Que hiciera un becerro de oro para ellos adorarlo. Vive Jesús, aleluya. Eso nos da un ejemplo, ¿verdad? Aquí también, según en el libro de Ageo, que consta solamente de 2 capítulos, ¿verdad? Como le dije anteriormente, podemos ver varios mensajes. Estaba buscando en un libro que tengo, ¿verdad? Que el libro es a través de la Biblia y nos explica mucho concerniente a varios de los libros bíblicos. Y en ese capítulo 1 habla de varios mensajes, y entonces según el capítulo 1 estaba el primer mensaje. Y nos dice el descuido en la terminación del segundo templo. Ahí hubo un descuido, ¿verdad? Dice, la excusa para negligencia: no ha llegado aún el templo de que la casa de Jehová sea reedificada. En el verso 1 y 2, en Ageo, capítulo 1, ¿verdad? También nos dice aquí. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo,
este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas altesonadas, y esta casa está desierta. Le hace una pregunta, ¿verdad? Jehová. Y entonces aquí nos dice la causa del descuido. Hubo un descuido para ellos, ¿verdad? Porque en vez de estar haciendo lo del templo, en vez de estar edificando, preparando el templo, lo que ellos hacían era que estaban embelleciendo sus casas. Estaban más pendientes de las cosas materiales que en las cosas espirituales, en otras palabras. Y aquí nos dice el castigo por el descuido. Ahí vino un castigo, ¿verdad? Por el descuido, que también fue la sequía. En el verso 10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Vino sequía y vino esterilidad. Santo Jesús. Pero también vino, ¿verdad?, el arrepentimiento por el descuido, como en los versos 12 y 15. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Dice, el arrepentimiento por el descuido, el pueblo puesto a trabajar en el templo, ¿verdad? Porque había venido un desagrado divino y castigo. Pero dice que el pueblo temió. El pueblo temió. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que se ve ahí en cuanto a la desobediencia y después la obediencia. Dice, el libro de Ageo nos presenta el panorama de una triste realidad. El templo había sido destruido. La gloria no se manifestaba. La adoración y toda la vida espiritual de Israel debía ser reestructurada. Israel necesitaba reordenar sus prioridades espirituales. El templo para ellos representaba la morada de Dios, su presencia manifiesta en medio de su pueblo. Vive Jesús, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de, no sé si se puede ver, que habla sobre la casa de Dios, la casa de Dios, que era el templo del rey Salomón, ¿verdad? Que aquí estaba el templo del rey Salomón. Dice, después de la conquista de Canaán, los israelitas dejaron de llevar el tabernáculo allí donde fueran. Finalmente, cuando quedó establecido la monarquía, el rey David llevó el arca del pacto a Jerusalén con el propósito de edificar allí un templo. Pero fue su hijo Salomón quien realmente edificó el primer templo, ¿verdad? Este era el primer templo. Vive Jesús. Y nos dice también concerniente, semejante al tabernáculo, dice, construido de piedra, el templo era similar al tabernáculo en su distribución, pero mucho mayor. Estaba recubierto de madera de cedro en su interior importada del Líbano. Al igual que el tabernáculo, en el templo estaban el altar de incienso, la mesa del pan de la propiciación y candelero. En el lugar santísimo, el arca del pacto. Y es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de lo que era supuestamente el primer templo. Que este fue el templo que construyó el rey Salomón, que no fue el rey David su padre, porque el rey David su padre había derramado mucha sangre, ¿verdad?, en las guerras. Vive Jesús. Por eso Dios no dejó que él construyera el templo. Podemos ver aquí también según el capítulo 1, ¿verdad?
Ageo motiva a la nación a notar que la sequía y la falta de cultivos eran causadas por no tener las prioridades espirituales en el lugar correcto, por no estar conectados y haber abandonado su gloria. Vive Jesús. Y aquí una pregunta: ¿qué impide hoy que no disfrutes la bendición? ¿Qué impide hoy que no disfrutes la bendición? ¿Qué impides hoy que no disfrutes tu bendición? Vive Jesús, aleluya. Esa es una pregunta, ¿verdad?, que se deja a merced de cada uno de nosotros. También nos dice el nombre que anhela la gloria en su vida se preocupa por el bien de sus familiares y de que ellos también experimenten la presencia y la protección de Dios. Nos dice que Israel tenía identidad con la presencia misma de Dios. Ellos entendían lo que representaba, ¿verdad? Ellos comprendían lo que representaba la presencia de Dios, porque cuando hay muchos ejemplos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, cuando ellos salieron de Egipto, Dios los sacó de Egipto y era con el propósito de que ellos adoraran a Dios. Vive Jesús. Y Dios estaba con ellos en todo tiempo, ¿verdad? Dice, vemos otro ejemplo concerniente, ¿verdad? Dice, Israel tenía identidad con la presencia misma de Dios. Ellos entendían lo que representaba. También no me pasa por la mente cuando ellos iban a la batalla, que ellos ganaban las batallas porque Jehová estaba con ellos, ¿verdad? Dios peleaba por ellos. En el tiempo de Josué, siempre que ellos ganaban era porque Dios estaba con ellos. Vive Jesús. Y podemos ver también otro ejemplo de cuando ellos iban por el desierto, que Dios no los dejaba solos. Se habla, ¿verdad?, de la columna de nube y la columna de fuego. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche, ¿verdad? El fuego, para que ellos no pasaran frío, para que ellos vieran, qué lindo, ¿verdad? Cuando Dios les dio, que no los abandonó, les dio su alimento, que les envió el maná, las codornices, les proveyó agua. Vive Jesús. Otro ejemplo también dice, mientras la gloria permanecía en la vida de Israel, la nación era prosperada y bendecida por su Dios. Pero cuando Israel no decidía ir en pos de ella, comenzaban a experimentar momentos de atrasos, lamentos, sufrimientos, todo por causa de olvidarse de lo que había sido fuente de bendición, ¿verdad? Vive Jesús. Dice, la gloria fue para Israel su dirección en el desierto y la llave que les dio acceso a la tierra prometida. Vive Jesús. Santo Jesús. Pero ahora vamos para el capítulo 2. Siempre un pequeñito, ¿verdad?, de otra información. Pero va junta con la lección de hoy. En el capítulo 2 dice, Dios alienta a su pueblo. Dios alienta a su pueblo. Es promesa de Dios, porque dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el segundo mensaje, ¿verdad? La gloria del segundo templo. Esta es la gloria del segundo templo, que nos dice bendición divina y promesas de gloria futura. Ahora vamos para la lección. Santo Jesús. Vamos a un mensaje de exhortación al pueblo. El verso 1, vamos a leer del verso 1 y el 2. Nos dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, vive Jesús. Aquí en esta parte, ¿verdad?, nos dice para considerar la condición espiritual. Era para considerar
la condición espiritual. Aquí en el libro, vamos a leer un poquito. Dice, el libro de Ageo consta de 4 oráculos o mensajes, exhortación a reconstruir el templo, un mensaje de aliento, una exhortación a la santidad, mensaje para Zorobabel. Como ya se indicó, habían transcurrido 16 años desde que se había echado los cimientos del segundo templo, ¿verdad? Ya le había leído parte de esto. Dice, lamentablemente los trabajos se habían detenido. La actitud del pueblo era de indiferencia y postergación. La indiferencia les hacía decir, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Cuando no hay amor hacia la causa de Dios, se buscan razones para justificar la apatía. La misma teología es distorsionada para no sentir remordimiento de conciencia. Si a los líderes religiosos de la nación se les hubiese preguntado ¿por qué no se promueve la reconstrucción del templo?, su respuesta hubiera sido porque estamos esperando el momento apropiado para hacerlo. Olvidaban que el templo en ese entonces era el centro de la vida religiosa de la nación. Allí se procuraba la reconciliación con Dios por medio de los sacrificios, se le adoraba y su ley era enseñada a la nación. Dios había prometido escuchar las oraciones que fueran elevadas en ese sitio, como también las alabanzas que en él le ofrecieran. Varios salmos fueron escritos honrando el templo de Dios y alabando las prácticas piadosas que en él tenían lugar. También nos dice, en Israel había una relación muy estrecha entre la actitud hacia la casa de Dios y la piedad. No podía haber verdadera piedad si había desinterés por la casa de Dios. Esta era símbolo de lo sagrado y de la presencia divina. Santo Jesús. Dice, tan sagrado era aquel sitio que solamente podían acercarse a él el limpio de manos y puro de corazón, el que no había elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Qué lindo, ¿verdad? Lo del Salmo. Y es una alabanza también, Salmo 24. La apatía de la nación hacia la casa de Dios nos ofrece lecciones aplicables a la vida cristiana, siendo una de ellas la siguiente. Una vez que uno ha salido de una situación crítica, tiene la tendencia a olvidarse del favor recibido de Dios. Indudablemente que el pueblo judío deseaba regresar del cautiverio babilónico para adorar a Dios debidamente en su templo. Pero cuando tuvieron su libertad, en lo que menos pensaron fue precisamente en el templo. ¿Te das cuenta? Se olvidaron de Dios. Vive Jesús, y es triste decirlo, y así a veces pasa en nuestras vidas. Vive Jesús, no debe de ser. En todo tiempo tenemos que ser bien agradecidos a Dios. Tanto en lo bueno, en lo malo, en todo, en todo, en todo. Pero dice que ellos, ¿verdad? Ellos, indudablemente, que el pueblo judío deseaba regresar del cautiverio babilónico para adorar a Dios debidamente en su templo, pero cuando obtuvieron su libertad, en lo que menos pensaron fue precisamente en el templo. Bendito Dios, aleluya. Santo Jesús. Vamos ahora al verso 3, que nos dice para considerar la condición del templo. Aquí empieza con una pregunta. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Vive Jesús, aleluya. Según el verso 3, del 1 al 3, ¿verdad? Ya leímos el 1 al 2 y ahora leímos el 3.
Nos dice el desaliento del pueblo, recordando la magnificencia del templo de Salomón. El pueblo evidentemente estaba desanimado por el pensamiento de que el templo actual no le igualaría en hermosura y gloria. Sabían que le faltaría la gloria de Shekinah, que llenaba el primer templo. Vive Jesús, aleluya. Eso fue lo que ellos estaban, por eso supuestamente ellos estaban como desanimados, ¿verdad? Tenían desaliento. Vive Jesús. Y aquí nos dice Ageo, él hace un llamado a los ancianos que habían conocido el templo antes de haber sido destruido, para que lo compararan con las ruinas que ahora habían. El contraste gráfico, mis espejuelos como que no me están funcionando. Vive Jesús, aleluya. Dice, el contraste gráfico entre lo que había sido y lo que ahora era sería un medio para provocar interés en su reedificación. Quienes no lo conocieron no podían sentir afecto hacia él, porque nadie puede amar lo que nunca ha visto. Dice, entre mejor se conocen las cosas y las personas mejor se aman. Quien no conoce a Dios es imposible que le ame. Dice, quien no conoce a Dios es imposible que le ame. Aquel que nunca lee la Biblia es imposible que tenga cariño hacia ella. El que nunca asiste a la iglesia jamás se interesará en ella. Los que nunca se han identificado con la obra del Señor tampoco sentirán afecto hacia ella. Cuando el padre de las misiones modernas, Guillermo Carey, decidió ir como misionero a India, un oficial de la iglesia intentó disuadirlo de su deseo diciéndole, cuando Dios desee salvar a los paganos, lo hará sin la intervención suya ni la mía. El problema de este oficial de la iglesia no era teológico, sino efectivo, espiritual. Su falta de amor por las almas perdidas era porque nunca se había interesado en ellas. Bendito Dios, que dice la palabra de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Yo no puedo decir que yo amo a Dios y aborrezco a mi semejante, a mi prójimo, porque a mi prójimo yo lo estoy viendo, pero a Dios yo no lo veo. Por tanto, el que no ama a su prójimo no ama a Dios, porque Dios es amor. Vive Jesús, aleluya. Tenemos que tener sed de que vengan almas a los caminos del Señor, ¿verdad? Tenemos que tener, que nos duela, ¿verdad? Cuántas almas se pierden, como la arena de la mar que lo dice. Tenemos que tener ese amor, según otras personas tuvieron con nosotros, ¿verdad? Y nos hablaron de la palabra de Dios y llegamos hasta aquí, gracias al Señor. Pues nosotros tenemos que sentir lo mismo, ¿verdad? Vive Jesús, aleluya. Dice también, la participación de los ancianos que habían conocido el templo en todo su esplendor era fundamental para animar al pueblo a no conformarse con las ruinas que ellos veían. Siempre se necesita en la iglesia aquellos que han conocido la obra de Dios en su genuino apogeo para provocar cambios en nuevas generaciones. Quienes han presenciado verdaderas manifestaciones de Dios, genuinos avivamientos, derramamientos gloriosos del Espíritu Santo y operaciones extraordinarias de los dones espirituales son indispensables en la iglesia cuando ésta ha perdido su fuerza espiritual. La iglesia no se puede conformar con el recuerdo grato de lo que sucedió en el pasado, ni tampoco con el status quo del momento presente. Vive Jesús, aleluya. Dice, las gloriosas del pasado deben ser un incentivo para producir cambios radicales en el presente. Si Salomón hubiera resucitado y visto las ruinas del suntuoso templo que había construido, hubiera muerto en el acto. Si los valientes y consagrados pioneros que iniciaron la obra de Dios en muchos lugares resucitaran y vieran su condición actual,
también morirían. Vive Jesús, aleluya. Vamos ahora para el verso 4. Un llamado urgente a esforzarse, porque el Señor promete su presencia. Vive Jesús, aleluya. Nos dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Aquí podemos ver, ¿verdad? Un ejemplo también de Josué, cuando Dios le dijo, ¿verdad? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, ¿verdad? Y se lo dijo bien claro. Como estuve con Moisés, también iba a estar con Josué. Aleluya, qué lindos. Y también en Isaías 40, ¿verdad? Que nos dice que los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. El Señor nos ayuda, ¿verdad? Él nos da fortaleza, Él nos alienta, como dice aquí, Dios alienta a su pueblo, Él no nos abandona, Él no nos deja solos. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ver esta otra parte en el verso 4. Nos dice, el mensaje para que se esfuercen está dirigido en primer lugar a Zorobabel, gobernador de Judá. Zorobabel era el heredero legal del trono y por lo tanto el líder político de la nación. Josué, el sumo sacerdote, era el líder espiritual. A ellos en primer lugar era la exhortación, ¿verdad? Siempre va a la exhortación primero en el caso de hoy en día, ¿verdad? Con el pastor, los líderes de Jesús. Siempre tienen que ir ellos hacia adelante para que ellos entonces sigan, los otros sigan a ellos. Vive Jesús, el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque todos somos cuerpo del Espíritu Santo, ¿verdad? Todos somos en Cristo el cuerpo. Vive Jesús, aleluya. Dice, a ellos en primer lugar era la exhortación. A ellos en primer lugar era la exhortación, ya que de acuerdo a los líderes es el pueblo, y será el pueblo como el sacerdote. Eso lo podemos ver en Oseas 4:9. También nos dice, obsérvese que la exhortación al gobernador no es a que administre debidamente los asuntos seculares de Jerusalén, sino a que le dé prioridad a la obra de Dios. Una vez atendida la causa de Dios, los asuntos seculares serían prosperados. Además de Zorobabel y Josué, el Señor exhorta a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no debe ser vista como asunto de ciertas personas, sino de todos los hijos de Dios. Ahí lo explico. Vive Jesús, aleluya. Es como ahora, ¿verdad? Estamos todos congregados. Está nuestro pastor, están los diáconos, están los oficiales, ¿verdad? O sea, está la directiva, todos, pero todos tenemos que estar en un mismo sentir, todos tenemos que estar unidos para trabajar para la obra de Dios. Bendito Dios. Santo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a seguir por aquí. Esta otra partecita. Y nos dice, muchos creyentes tienen la idea de que los ministros y ciertos oficiales son los únicos que deben envolverse en los asuntos que atañen al reino de los cielos. El mensaje de Dios al gobernador de Jerusalén, el sumo sacerdote y a todo el pueblo fue triple: esforzarse, cobrar ánimo y trabajar. El cobrar ánimo sin la acción es pérdida de tiempo. Cobrar ánimo es la antesala de la movilización. Se ha dicho que muchas personas son como el vino. Alborotan, pero no ayudan. Alborotan, pero no ayudan, ¿verdad? Y esto a veces se ven casos que opinan, pero no hacen nada. Santo Jesús. Dice también, la exhortación a trabajar fue dirigida al gobernador, al sumo sacerdote y al pueblo en general.
¿verdad? Somos el pueblo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Dice, pero ¿cuál era la motivación para esta movilización? Respuesta, porque yo estoy con vosotros. Aquí encontramos una de las enseñanzas más sobresalientes de este estudio, la importancia de contar con la presencia y aprobación de Dios. Qué lindo, después que Él esté con nosotros, dice las palabras, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No son una promesa, sino una afirmación, ¿verdad? Él lo está afirmando, porque yo estoy con vosotros. Eso nos está diciendo Él. Dice, la garantía de la presencia del Señor es el mejor estímulo para hacer su obra. El Señor le dijo a Josué, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y a su iglesia, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como nos dice Mateo 28:20, ¿verdad? Se lo dijo a Josué, se lo dice también a cada uno de nosotros, al pueblo de Dios, bendito Dios. Él no nos dejó huérfanos, ¿verdad? Y qué lindo somos el tan grande que Él se fue, pero nos dejó el Consolador precioso, ¿verdad? El Espíritu Santo, para que esté con nosotros todos los días. Vive Jesús, aleluya. Santo Jesús. Vamos ahora al 5 y el 6, que nos dice, porque el Señor honra su pacto. El verso 5 y 6. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Vive Jesús, aleluya. Porque el Señor honra su pacto. Recordamos siempre, ¿verdad? Que todo lo que el Señor nos promete, Él lo cumple. Nosotros a veces prometemos y no cumplimos, pero el Señor es fiel. Él lo que promete, Él lo cumple. Dice, porque el Señor honra su pacto. En el verso 5 encontramos 3 razones por las cuales el pueblo debía esforzarse, cobrar ánimo y trabajar en la reconstrucción del templo. En primer lugar, porque el Señor honraría el pacto hecho con ellos cuando los sacó de la esclavitud egipcia. Cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, el Señor les dijo por medio de Moisés, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Perdón, en Éxodo 19, 5, 6. Dice, este pacto fue reiterado en Deuteronomio, libro que contiene la repetición de la ley, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, ¿verdad? El pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad? Qué lindo, tenemos que amar al pueblo de Israel. Yo amo a Israel, vive Jesús, aleluya. La fidelidad de Dios al pacto concertado con el pueblo de Israel equivale a la fidelidad a sus promesas. Hablar del pacto de Dios no es otra cosa más que hablar de sus promesas por causa de su bondad y soberanía. Por ejemplo, cuando el Señor hizo el pacto con Abraham, él mismo consistía en una serie de promesas que Dios se encargaría de que se cumplieran. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré grandemente. Y en el segundo lugar también dice, porque el Espíritu de Dios estaría en medio de ellos. Como ya se vio en el punto A, el Señor reitera la promesa de estar entre su pueblo. Precisamente cuando el Señor le indicó al pueblo lo que tenían que ofrecer diariamente en el altar de los holocaustos, garantizó que Él se comprometía en cumplir
con la parte del pacto que le correspondía, la cual consistía en morar entre ellos. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Ay, qué lindo, gloria a Dios. Santo Jesús. En esta parte también nos dice en el tercer lugar, ¿verdad? Dice, porque el Señor les decía que no temieran. Esta ha sido una de las exhortaciones más enfáticas del Señor a su pueblo. De ella estaremos hablando más adelante también. También vamos ahora para el verso 7, donde nos dice, promesas que alientan a la acción. Promesas que alientan a la acción. Por la bendición que vendrá al mundo. Nos dice por la bendición que vendrá al mundo. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Vive Jesús, y vendrá el deseado de todas las naciones, nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Dice, por la bendición que vendrá al mundo, dice, dada la complejidad de los idiomas originales, hebreo y griego, el verso 7, se presta para diferentes traducciones y lógicamente diferentes interpretaciones. Dice, las cosas escogidas de todas las naciones vendrán. La idea es que llegaría el momento en que Dios bendeciría a su pueblo con lo mejor que existe en el mundo. Lo que resalta es la promesa de una extraordinaria visitación divina que llenaría de bendición a sus hijos. Dice, quienes traducen y vendrá el deseado de todas las naciones, afirman que es una promesa de la venida del Mesías. Esta es la manera como los antiguos expositores judíos lo entendieron. En este caso la referencia es a una persona, el Mesías, con cuya venida las expectaciones mundiales de paz y justicia serían logradas. Corroboran esta interpretación con Malaquías, que dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrás súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pasto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira Jesús, aleluya. También nos dice más abajito, dice, tanto Juan el Bautista como nuestro Señor Jesucristo declararon que el reino de los cielos se había acercado. Mateo 3:2, Marcos 1:15. La presencia del reino de los cielos consistía en la llegada del Mesías, en este caso el deseado de todas las naciones. Gloria a Dios, aleluya. Dice, pero ¿a qué se refieren las palabras? Y llenaré de gloria esta casa. Isaías profetizó, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Luego añadió, ve aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder como pastor, apacentará a su rebaño. En su brazo llevará el cordero y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. En Isaías 40, del 9 al 11. Y Juan dijo de Cristo, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. De manera que hay razones para pensar que la profecía del verso 7, ¿verdad? Lo que leímos en Ageo, que nos dice aquí, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Se cumplió
cuando Cristo vino. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando Él vino la primera vez. Y Él va a volver nuevamente, ¿verdad? La segunda vez, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto les están esperando? Vive Jesús. Ven, Señor Jesús, aleluya. Vamos a leer ahora los versos 8 y 9. Que nos dice, por las riquezas que nos han sido provistas. Vamos a ver qué quiere decir eso, ¿verdad? Por las riquezas que nos han sido provistas. El 8 y el 9. Ya estos son los últimos versos que tenemos para leerlos. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Santo es Jesús. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová. La gloria postrera, dice, los judíos en el tiempo de Ageo entendieron sus palabras en un sentido estrictamente literal, pero a la luz del Nuevo Testamento podemos interpretarlas con fuertes implicaciones espirituales. Aquí hay una partecita y nos dice, la gloria postrera del templo, al haber entrado ahí y ministrado nuestro Señor Jesucristo, fue mayor en sentido espiritual que la gloria que tuvo en tiempos de Salomón, Esdras, Nehemías y Herodes el Grande. Además, bajo el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, se inició la iglesia, que es el verdadero templo de Dios. Cuando la mujer samaritana le dijo al Señor, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El Señor le respondió, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Gloria a Dios. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, como nos dice Juan capítulo 4. Dice, si la gloria del templo antiguo consistía en la presencia del Señor, ahora es la iglesia, el verdadero templo, porque en ella reside Dios en espíritu. Como nos dice en 1 Corintios, ¿verdad? Que nos dice, no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo. Al habernos convertido, el Espíritu Santo mora en nosotros. Vive Jesús, fuimos sellados, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? También en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Dice, hay comentaristas bíblicos cristianos que ven en el verso 8 un símbolo de las bendiciones espirituales y no tanto materiales, y no creemos que estén equivocados. Y hace una pregunta. Dice, ¿son el oro y la plata las verdaderas riquezas de la iglesia? ¿Son el oro y la plata las verdaderas riquezas de la iglesia? Es una pregunta que está haciendo una pregunta. Y entonces la respuesta dice no. Esa no es la respuesta. Dice que no. Dice, Pedro le dijo al paralítico que sentaban a la puerta del templo llamada la Hermosa. Cuando el paralítico estaba pidiendo una moneda a Pedro, ¿verdad? ¿Qué Pedro le dijo? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Eso fue lo que Pedro le dijo a él, ¿verdad? Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Andó o no andó? ¿Verdad que andó? Vive Jesús, aleluya. Ay, gloria a Dios, Santo Jesús.
También aquí ya para concluir, ya vamos a terminar, bendito Dios. Dice, un aliento divino, la gloria del segundo templo será mayor que la del primero, declara Jehová. Dice, porque el Mesías mismo, el Señor de la gloria, entrará dentro de él. Esto se cumplió en la primera venida de Cristo, cuando él entró en el templo. Eso se encuentra en Juan capítulo 2, verso 13 al 25. Y también en Malaquías dice, tal vez haya un cumplimiento más completo en su segunda venida. Vive Jesús. Y ya para concluir, quiero leerle estas partecitas aquí, concerniente a la gloria primera. Dice, la gloria primera fue la guía en el desierto, pero la postrera será mayor por causa de que habitará en todos. Y lo encontramos en Mateo 28 y el verso 20. El Señor Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gloria es una relación interna y no solo una manifestación externa. Dice, el Señor es la nube que te guiará, el Señor es la sombra que te dará descanso, el Señor es la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Ageo les pide que cobren ánimo, ¿verdad? Cuando le dio el ejemplo Ageo, dice, él les pidió que cogieran ánimo. Dice, Dios enviará al deseado de todas las naciones. Les da una palabra de esperanza, ¿verdad? Él le da una palabra de esperanza. También dice, la gloria primera habitó en templo físico, mas la postrera morará en un edificio espiritual, ¿verdad? Somos templos del Espíritu Santo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bendito Dios. Dice, Israel quiso limitar la gloria de Dios al templo. La gloria estaba destinada para habitar en los hombres a través de Jesucristo. La gloria primera fue la nube, el arca y el templo, mas la postrera es Cristo en nosotros. Aleluya. En Colosenses, ¿verdad? También nos dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vive Jesús, aleluya. Colosenses 3:4. Qué lindo, ¿verdad? Pensar que Dios nos escogió como templo para que su presencia se haga manifestada, ese privilegio, cuidarlo y protegerlo. Dice, usted no lo venda por nada. Sea celoso en las cosas del Señor, ¿verdad? Tenemos que ser celosos en las cosas del Señor. Recordemos que somos templos del Espíritu Santo. Y también hay una porción de la Biblia que también es bueno leerlo, que es en Primera de Reyes y el capítulo 6 y el verso 7. También eso es bueno para leerlo, pero también dándote consejos que en su vida no se escuche nada negativo, nada vergonzoso, nada que ponga en duda su reputación. Eso lo dejamos, ¿verdad? Como que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que no escuchemos nada negativo. Vamos a tomar lo que es bueno, lo retenemos, y lo que es negativo lo echamos hacia un lado. Vive Jesús, aleluya. Vamos a leer el resumen ligerito. Santo Jesús. Nos dice, cuando uno es librado de alguna crisis y disfruta de paz y prosperidad, tiene la tendencia a olvidarse de los asuntos espirituales. Mientras Israel se encontraba en el cautiverio, añoraba el templo de Jerusalén. Incluso el pueblo decidió colgar sus arpas y no cantar salmos por estar lejos del sitio sagrado. Pero una vez que regresaron, le dieron más importancia a sus casas y negocios personales. Hay cristianos que cuando están enfermos, con dificultades financieras o con problemas legales, le hacen al Señor muchas promesas. Pero una vez que el Señor les libra de sus angustias, se olvidan de ellas. Mejor es no prometerle a Dios que prometerle y no cumplir, ¿verdad? Es bíblico. Dice, debe haber convicción y perseverancia en lo que se hace para el Señor.
habían transcurrido 16 años desde la colocación de los cimientos del templo y la construcción del altar de los holocaustos, pero el trabajo se había suspendido por mera negligencia. Cuando los cimientos se echaron, hubo mucho entusiasmo, pero después vino el enfriamiento. En la obra de Dios, lo que importa no son los arranques eufóricos, sino la perseverancia para concluir lo iniciado. Así como los ancianos que conocieron el primer templo en todo su esplendor, podían hablar de la gloria pasada y hacer comparaciones con las ruinas que solo quedaban. Los que han sido testigos de grandes movimientos del Señor en el pasado pueden bendecir a los jóvenes que desconocen las manifestaciones divinas. Y lo último, ¿verdad? Dice, la riqueza de la iglesia no consiste en sus dineros y propiedades físicas, sino en la presencia del Señor en ella. La única gloria de la cual puede hablar es la manifestación genuina de Dios. Si no está Dios presente, lo único que puede decir es Icabod. Traspasada es la gloria de Israel. ¿De qué vale, verdad, que hayan que estén los edificios llenos y que haya mucha prosperidad, pero no esté la presencia de Dios? No va a trabajar para nada, ¿verdad? Porque lo que importa es que esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el edificio. Vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Como decía nuestro amado pastor, ¿verdad? Que sean poquitos, pero que verdaderamente estén buscando de la presencia de Dios. No que haya muchos y todos se pierdan. Bendito Dios, aleluya. Santo Jesús. Yo les invito, ¿verdad?, que sigamos pidiéndole al Señor que nos ayude, ¿verdad? Seguir perseverando, seguir animándonos, seguir trabajando para el Señor hasta que Él venga. No mirar a la diestra ni siniestra, sino buscarle de todo corazón, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Vive Jesús. Y para concluir, vamos a entonar esta alabanza que estaba por aquí en el libro. Estaba escrito algo. Y vamos a entonarla entonces. Santo es Jesús, aleluya. Para que el Señor nos ayude. El Señor quiere, ¿verdad?, que seamos limpios de espíritu, de corazón, estemos limpios de todo. Pidamos al Señor que no nos abandone. Vive Jesús, aleluya. Que nos guarde, Señor, guárdanos de todo peligro, Señor. Que todo esto que hagamos, Señor, sea para edificación, Señor, Padre Santo. Poderoso eres Jesús, que veamos tu gloria en todo, Señor. Vemos tu gloria al seguir a levantarnos, Señor. Vemos tu gloria, Señor. Vemos un milagro que tú nos das, Señor, al abrir los ojos, Señor. Vemos tu gloria al estar afuera, Señor, oyendo las aves, Señor, mirando las flores. Oh, poderoso Jesús, gracias, Padre Santo, Padre amado, enséñanos a ser siempre como tú, Señor. Poderoso eres Jesús, aleluya. De gloria en gloria te veo, mientras más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Satúrame con tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Gloria a Dios, aleluya. Reflejar al mundo tu amor, Señor. Que cuando nos vean caminando, Señor,
sepan quiénes somos, Señor, Padre Santo, Padre amado. Ayúdanos, Dios mío, que cuando hablemos, Señor, que cuando caminemos, oh poderoso Jesús, aleluya, guárdanos, Señor. Cúbrenos, Señor, Padre Santo, Padre amado. Gracias, Padre, por este privilegio tan lindo que tú me has dado. Gracias por esta victoria, Señor. Te pido que bendiga a cada uno de mis hermanos en la fe, Señor. Si alguno está enfermo, Señor, yo te pido que tú los visites en esta hora. Oh poderoso Jesús, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre Santo, Padre amado. Bendito Dios. Vamos a ir la semana que viene. También vamos a estar en el estudio número 25. En el estudio número 24, perdón, me estaba adelantando. En el número 24. Y nos dice el tema: Dios santifica a su pueblo. Vive Jesús, aleluya. Dios santifica a su pueblo. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga. Y la semana que viene vamos a estar en el libro de Zacarías, otro profeta más. Bendito Dios. Y recuerden que el Señor los ama mucho y la hermana Olga también. Dios me los bendiga ricamente. Poderoso Jesús. Shalom.